Fueron llegando a la Plaza Olmos desde la madrugada. Querían ocupar un lugar para hacerse oír, para que el presidente Alfonsín los viera y, sobre todo, los escuchara. Cuando un grupo de la Juventud Radical llegó a las 5:30 de la mañana, los estudiantes universitarios ya habían copado un sitio privilegiado. Había unos cientos, no sé cuántos cientos, ¿sí? 300, sí, 500, pero acá 700, estábamos, no sé. mirá, esta plaza estaba llena en general. Sí. Y los dos grupos principales, de aquel lado estaba la Juventud Radical y de este lado estaba la 400, 500 personas. Pero menos de los que iban a la asamblea, eso yo me acuerdo, pero yo lo evalué ese mismo día, o sea, no todos los que iban a la asamblea se animaron a venir acá, ¿no? Como en aquella mañana del martes 11 de noviembre de 1986, volvieron a verse las caras, quienes llegaron movilizados por un mismo reclamo y terminaron divididos. Unos optaron por la lealtad al líder político, otros por la convicción de la protesta. Más allá de los reclamos sectoriales o de las diferencias ideológicas, por encima de todo lo que legítimamente nos separa en un pluralismo que queremos ejercer y que nos da este espectáculo maravilloso de esta mañana de hoy en Río Cuarto, que solamente lo puede brindar la democracia. Surge la idea en un tercer año de agronomía, donde una asamblea de curso, en el marco de una protesta que se venía dando, de hacer entregar un petitorio. Veníamos de una época de reclamos muy fuertes, no solo en la Universidad de Río Cuarto, sino en todas las universidades nacionales. El presupuesto era lamentable en aquel momento y bueno, nosotros venimos a peticionar, queríamos entregar un petitorio y por supuesto, obviamente, instalar el problema. Alfonsín había venido a una fiesta a Río Cuarto y aquí lo esperaba otro dolor de cabeza. Por aquellos días, a mitad de su mandato, el Plan Austral perdía eficacia. 2 paros generales habían tenido alto acatamiento y el presidente calificaba de mantequita y llorón a Saúl Ubaldini. La situación militar empezaba a complicarse. Con semejante agenda de problemas, Alfonsín, al recibirnos en su departamento de Capital Federal, necesita de una ayuda a memoria para recordar aquel acto y su discurso destemplado. Tenía una irresponsabilidad mayúscula a la que no podía tener en ningún momento. Y allí hubo tal vez una salida de tono mío, pero no hay nada que me fastidie más que yo soy un hombre que los discursos no los aprendo, los improviso, sin perjuicio de haber meditado un poco qué es lo que voy a decir, ¿no? Pero que me interrumpan, me saca de las casillas, me sale el gallego. Pero no era momento para hacer ese reclamo. En su protesta o en su reclamo, pero les aseguro a ustedes que no habría forma más fácil de conducir al desastre, a la miseria, al estancamiento, a la marginalidad del pueblo argentino que hacer caso a todos los reclamos. Sería una demagogia imperdonable. Ese día, obviamente, yo estaba al lado de la Juventud Radical, lo vivimos mucho más al hecho en sí, como si fuera un River Boca, como que nosotros, bueno, en este caso yo soy de Boca, o sea que estábamos organizando nuestra propia fiesta y viene gente de River a decirnos, y bueno, en ese momento sí, disputamos quién se colocaba más cerca del palco. La Plaza Olmos estaba colmada. Los universitarios se ubicaron en el sector norte, con banderas de agronomía y veterinaria, de la Federación Universitaria y la más grande, con la leyenda por la defensa de la democracia y aumento del presupuesto educativo, no al cierre de la universidad. El centro de la plaza lo ocupó la Juventud Radical y el sur, delegaciones regionales. Los vecinos comunes debieron conformarse con el resto. Pero el clima, ponele que nosotros la preparación, porque el tema de la disputa del espacio. Yo me dijo que vino a las 4 de la mañana. Hubo empujones, hubo cosas, pero no hubo, comparado con todo lo que hemos visto a lo largo de estos años, no hubo
no hubo hechos desagradables. Desde el punto de vista objetivamente político fue un hecho importante. Me sorprendió que hubiera, porque era una fiesta eso, y que de pronto un grupito de muchachos empezaran a interrumpir al presidente. ¿A quiénes le sacamos el presupuesto? ¿A la salud? ¿A la alfabetización? ¿A la enseñanza primaria? ¿A qué sector se lo sacamos? Durante la mañana hubo un intento de desactivar la protesta, encabezado por el secretario general de la Presidencia, Carlos Becerra. La mediación terminó en fracaso. Bueno, yo me acuerdo que fue testigo con él. Después será la bandera, Marisa. Yo lo que te digo es... Nosotros seguimos el territorio. Yo creo que del lado de las autoridades del radicalismo en ese momento... Ahí abajo entra ese auto blanco ahí. Ahí estaba Becerra. Y en ese momento no se habla con él y ahí yo no me acuerdo bien el relato, pero fue cuando le dice que no. Le dice, no, mire, acá va a haber una presentación, no vamos a ver nada. El discurso del presidente aumentaba en voltaje de tal manera que puso en alerta a los ocupantes del palco. El intendente Abella buscó calmarse apelando al vicio. No, quedaba muy feo un intendente fumando, ¿no? Pero en aquel momento se ve que sí, que estaba nervioso, fumé y me vi, ¿no? Me vi verdaderamente, no me parecía buena la imagen de un intendente que fumara, ¿no? La conocida retórica alfonsinista fue cobrando intensidad hasta estallar en la frase que encendió a la multitud, enervó a los universitarios y pasó a la historia con marca registrada. Presupuesto para la universidad nos piden y tienen razón, es necesario tener mayor presupuesto. Pero no pueden venir aquí a reclamarlos como nenes de papá, como nenes de papá, nenes de papá, de papá. Me parece que Alfonsín se equivocó de universidad. En aquel entonces la mayoría de nosotros éramos primera generación de universitarios, por lo menos el 70% éramos hijos de pobres. No era de ninguna manera una comunidad o una población universitaria selecta, yo creo que son la misma constitución de estudiante que tiene hoy. Son cosas que surgen de ese momento, después como aquella otra, o no te va tan mal gordito. Si bien con otro sentido y en un escenario bien diferente, Alfonsín ya había utilizado la combinación de esas tres palabras, nenes de papá. Fue en el acto de cierre de campaña de la Unión Cívica Radical, en un memorable discurso en la avenida 9 de Julio, ante 1 millón de personas, el 26 de octubre de 1983, 3 años antes. Jamás ningún iluminado nos va a decir qué tenemos que hacer con nuestra patria. Se acabaron las sectas. Se acabaron las sectas de los nenes de papá. ¡Nenes de papá! ¡Nenes de papá! Es el elemento de lo mágico del momento. Pero sí, digamos, si él no se zafa, no hace un evento tan importante. Porque después en la movilización que hubo, en las otras movilizaciones estudiantiles se lo llevó como consigna. Cuando si realmente hubiera desde la tribuna hubiera dicho otra cosa, no hubiera el tipo se equivocó, es parte del momento, se zafó. Porque la realidad era un mote que le correspondía a los nenes de la UBA, pero no a los de Río Cuarto. El nenes de papá se transformó en bandera de los universitarios del país. A las 48 horas, el conflicto se nacionalizó. Un precoz periodista, Daniel Haddad, escribía en la revista Somos sobre lo ocurrido en la ciudad. El presidente quedó molesto por lo que hicieron en Río Cuarto. Los estudiantes del Imperio dieron la vuelta al mundo. Un equipo de la BBC de Inglaterra estaba en la Plaza Olmos. Lo importante de esto es que era, digamos, la sensación de protagonismo que tenían y que era capaz de transformar la cosa. Hace unos años no más era la universidad de las élites, era la universidad de los pulpos y ahora vienen acá empujados por otros partidos que no se animan a poner sus banderas para hacer el papelón de pretender estudiar esta fiesta del pueblo de Río Cuarto.
se rompió una idea de un cierto respeto que se le podía tener al presidente de la democracia, por lo menos en mí. A partir de ese momento creo que pisé la oposición y no salí nunca más de la oposición a ese partido a partir de eso. Dejémoslo, que siendo molesten a los 10.000. De los nenes de papá la vio reflejada en la plaza, por eso le vino. Pido disculpas por haber dicho eso. Pido disculpas por haber dicho eso. Después de los años yo recuerdo a estos jóvenes con afecto. Si no se es fuerte en el reclamo, en la rebeldía, bueno, cuando se es grande verdaderamente no se tiene pasión por las cosas que se hacen. 20 años después, la Universidad Nacional tiene el triple de alumnos y similares problemas presupuestarios. Los nenes de papá de ayer son los adultos de hoy. Se recibieron, formaron familias, muchos se capacitaron en el exterior, volvieron al país e intentan hacer una Argentina mejor. Las diferencias del pasado son coincidencias del presente sobre el problema generacional que los afecta. Si uno analiza las estructuras de gobierno en todos los ámbitos, nacional, provincial y local, va a seguir viendo la misma gente gobernando, independientemente de los partidos que estén de turno. Esta lucha por ideales de distintos sectores, esta lucha porque está, lo que decía Tachán, convencidos de que nosotros podíamos transformar algo, por alguna razón o por otra, nos hemos alejado de alguna manera de la política. Prácticamente todos los de nuestra generación no están en el poder, no están en el gobierno político, no están en las conducciones ni siquiera sindicales. La política empieza a ser vista más como un negocio que como una herramienta para transformar a la sociedad. A 20 años, la subestimación de la gente más joven es un dato a tener en cuenta. ¿Qué le diría hoy si tuviera a uno de aquellos nenes de papá enfrente, hoy ya adulto? Que bueno, que me encanta que haya reclamado en su momento, que no estoy de acuerdo con la forma en que lo hizo, que espero que se haya recibido, que tenga ya a su hijo entrando a la universidad. Bueno, yo le agradezco mucho que nos haya respetado aquel día, porque yo era uno de esos nenes de papá. Bueno, lo comprendo entonces y espero que tenga algún hijo ya por entrar a la universidad. No todavía, pero hacia eso va. Ah, bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, doctor, por recibirme. No, encantado, o sea, mucho gusto.